tardes, estimado docente, licenciado en Ciencias Policiales, Andrés Ricardo Tamayo Benavides, capitán de policía. Soy el señor sargento segundo de policía Marcos Javier Peñafiel Cabrera, perteneciente al paralelo E, tercer grupo, periodo académico 2017. La temática a tratarse es sobre nuestra doctrina policial, capítulo 1. Objetivos. Nuestra identidad policial está conformada por un conjunto armónico de principios, valores, normas, tradiciones, símbolos, lemas, creencias y actitudes que construyen el cimiento de nuestra identidad y nos identifican como policías ante nosotros mismos y ante la sociedad. Saber quiénes somos y cuál es nuestra misión es fundamental. Ser policía es vocación de servicio público en un marco de derecho, porque cada uno de nosotros debemos tener una conducta irreprochable en el cumplimiento de nuestras funciones y en nuestra vida personal. Como objetivo primordial tenemos nuestra misión, que el artículo 163 de la Constitución de la República del Ecuador dice: atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional, con una visión de una policía honesta, respetuosa de los derechos humanos en el cumplimiento de nuestra misión, brindando un servicio de calidad a la ciudadanía. También debo indicar que la Constitución manifiesta que la Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, disciplinada, profesional, jerarquizada y altamente especializada, obediente y no deliberante. Por tal razón invito a todos a tener presentes que nuestra doctrina policial, en términos generales, se basa en principios, valores, tradiciones e ideas que orientan una conducta a nuestra institución, donde encontramos dos términos elementales: los principios y los valores. Los principios se relacionan con la moral, por lo tanto es un conjunto de normas de carácter moral, orientados a las personas, a lo bueno y a lo malo, a lo que debemos hacer y a lo que no debemos hacer en la sociedad. Los valores se relacionan con la ética, se refieren al carácter, al modo de ser de cada persona. Cada valor lo obtenemos en nuestras familias, en la escuela y en toda la carrera profesional. Por eso invito a cada uno de ustedes, cuando tengamos un procedimiento, a tener presente nuestros principios y nuestros valores. Para culminar, debo pedir de una forma especial a todos los policías nacionales a conocer y a aprender de nuestra doctrina policial, con el fin de saber quiénes somos, a dónde vamos y qué debemos hacer para brindar un mejor servicio a la sociedad. Muchas gracias por su atención.